Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista con la que siempre cerramos con broche de oro las emisiones semanales de La Voz. Ustedes saben que esa entrevista yo siempre la tengo muy cerca del corazón. Me veo obligado, por razones de justicia, por razones de equidad, a recordar siempre que concluimos el programa de lunes a jueves con gente que es de primerísimo nivel en terrenos como puede ser el análisis de la literatura, como puede ser la economía, como puede ser la psicología, pero los viernes siempre tenemos a alguien excepcional. Siempre tenemos a alguien excepcional que a veces es conocido en todo el mundo porque un día le dieron el Oscar por dirigir una película, porque sigue paseando el bel canto por los teatros del mundo. En ocasiones es gente que es conocida a escala nacional y ahí nosotros tenemos un enorme deseo de que esa persona que es muy conocida en la Argentina, pues lo conozcan también en el Perú, y ese que es muy conocido en el Perú lo conozcan también en México, y ese que es conocido en México sea conocido en España, dentro de esta comunidad hispanoparlante. Y a veces nos encontramos con personas que efectivamente son conocidas incluso solo a escala regional, pero que merece la pena que las conozcan internacionalmente. Siempre les traemos a gente que es muy especial y muchísimas veces excepcional. Es el caso de nuestro invitado de esta noche, porque nuestro invitado de esta noche es el portavoz en español de una organización que se llama Torah Jews, la traducción sería Judíos de la Torá, que efectivamente considera que el judaísmo es una cosa, el sionismo es otra, y que incluso tiene una visión del sionismo no especialmente positiva. Seguramente para muchos escuchar esto debe de ser algo tremendamente extraño. Han asociado totalmente la idea del judaísmo con el sionismo como algo que es prácticamente intercambiable, y esto les debe sonar, insistimos, muy extraño. Precisamente por eso esta es una entrevista tremendamente especial, y es una entrevista que van a ver ustedes que discurre por cauces de enorme interés. Nuestro invitado se llama Danilo Albin. Danilo, muy buenas noches, muy bienvenido. Hola, buenas noches y es un placer estar aquí. Primera cuestión, usted es el portavoz en español de Torah Jews, de Judíos de la Torá. Bueno, ¿qué es Torah Jews? Bueno, Torah Jews es una organización con sede en Nueva York, fundada hace más de 20 años por un grupo de eruditos de Satmar, de la organización religiosa Satmar, y que sigue precisamente los legados fundacionales de esta organización en relación a la defensa del judaísmo como algo que no tiene absolutamente nada que ver con el sionismo, como dos mundos completamente diferentes, y sobre todo en el apego a los valores profundos, a los valores éticos, morales profundos que promueve y propugna el judaísmo, y sobre todo desde esa dimensión que le decía, ¿verdad? Como el judaísmo no tiene absolutamente nada que ver con el sionismo. Para mucha gente, lo decíamos en la presentación, pero es que es una realidad, el judaísmo y el sionismo es lo mismo. Incluso alguno diría, bueno, es lo mismo, a lo mejor si usted quiere dos caras de la misma moneda, pero fundamentalmente es lo mismo. Usted ha señalado que esa identificación no es correcta. ¿Cómo definiría usted el judaísmo de una manera sencilla? Bueno, yo creo que para que nuestros oyentes lo puedan comprender de una manera clara y sencilla, pese a las reiteradas campañas de confundir ambos términos, ¿no? Puedo hacer creer que una cosa es la otra, y sobre todo, y esto creo que es lo más grave, es actuar en nombre de una cosa
cuando en realidad no lo es, no es eso, ¿verdad? A partir de ahí creo que la definición clara, sencilla, es destacar que el judaísmo es fundamentalmente una religión. El pueblo judío se basa en una religión y hasta ahí. El judaísmo no tiene agendas nacionalistas, no tiene agendas políticas, no se mueve en esos terrenos en los cuales el sionismo está instalado, porque esa es su esencia, esa es la esencia del sionismo, esas agendas son las agendas que maneja esa corriente, que como le decía antes, nada tiene que ver con una religión y con los valores que encarna una religión. Que si el judaísmo en última instancia es una religión, a mí me parece que eso es algo que realmente no tiene vuelta de hoja, vamos, es una verdad incontrovertible y es una religión que lógicamente tiene sus creencias, que lógicamente tiene sus prácticas, tiene su cosmovisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo definiría usted el sionismo para diferenciarlo del judaísmo? Bueno, hay que tener en cuenta las raíces, ¿no?, que tiene el sionismo, que tuvo el sionismo, su proyecto también fundacional, y sobre todo tener en cuenta que el objetivo del sionismo era transformar la identidad de los judíos, ¿no? El pueblo judío, como decíamos, es un muy antiguo colectivo religioso basado en la Torá, esa es su base. Pero claro, sin embargo, a través del sionismo, pues los sionistas pretendieron cambiar la propia identidad del pueblo judío y convertirla en una entidad nacional basada en cuestiones como la tierra, la lengua, la cultura, conformar una identidad, un concepto de identidad en el que se mezclaban diferentes cuestiones de manera completamente interesada, claro, para desarrollar un proyecto, bueno, político con su propia agenda. Pero claro, lo grave es cuando eso se hace en el nombre de un pueblo, de unos valores, y cuando se confunden estos términos, incluso cuando llegamos a cuestiones o a dimensiones tan horrendas como las que hemos vivido durante estos últimos tiempos, con imágenes que nuestros oyentes tienen seguramente en su cabeza, es cuando consideramos tan necesario aclarar estos aspectos, ¿no? Decir que eso es el sionismo, que esa fue su espíritu fundacional, de transformar la identidad de los judíos, y cómo eso no tiene nada que ver con el judaísmo y cómo eso precisamente le hace daño, ¿verdad? Le hace muchísimo daño a la imagen del judaísmo, que no se identifica en nada con ese tipo de mensajes. Sí, coincido en que efectivamente le hace mucho daño, hay un daño potencial enorme para el judaísmo en las acciones del sionismo, fundamentalmente. ¿Esto implica realmente que el sionismo debería ser rechazado por una persona que practica el judaísmo? Bueno, es que consideramos que ambas cosas pues no tienen nada que ver, ¿no? Que son conceptos, de hecho, diferentes, opuestos. Como decíamos antes, el judaísmo es una religión, está definida esa religión por el seguimiento de las leyes que marca la Torá, y a partir de ahí, pues bueno, los judíos son personas que creen en Dios y se adhieren a los mandamientos que establece la Torá, ¿no? Claro, el problema es cuando el sionismo en realidad lo que busca es transformar la identidad de los judíos, ¿no? Ahí es cuando esas pretensiones de los sionistas de cambiar la identidad de los judíos y convertirla en una entidad nacional, pues dificulta completamente unir ambos conceptos y marca la diferencia, ¿no? Convertir en una entidad nacional algo que no lo era, algo que no lo es, ni que tampoco pretende serlo, ¿no? Claro, yo creo que también aquí es interesante tener en cuenta un dato también a nivel histórico, ¿no? Una explicación a nivel histórico. Es que el judaísmo originalmente era antisionista, fue originalmente antisionista. Sí, Eso totalmente. creo que es una cuestión que creo que es importante tener en cuenta. Y al mismo tiempo, los judíos religiosos, los
judíos devotos, figuras, de hecho, del propio judaísmo, consideraban que ese mensaje en sus inicios, ¿no? El mensaje sionista era una historia, un concepto herético, ¿no? Que no casaba con lo que era la religión judía. Y de hecho, bueno, cuando uno ve cómo se han desarrollado los acontecimientos, comprueba la validez de los pensadores judíos que advirtieron sobre la distorsión absoluta que significaba el sionismo. Y claro, a partir de ahí viene una historia de daño, una historia de confusiones interesadas, de utilización y sobre todo creo que de eso, ¿no? De mucho daño hacia una religión. ¿Pueden identificarse algunos pasajes de la Biblia que hablan del regreso a la tierra de Israel con la fundación del actual Estado de Israel? ¿O aquí nos encontraríamos con una tergiversación, con una manipulación de lo que dicen las Escrituras? No, bueno, estos aspectos de los que usted nos está consultando, me gustaría destacar que son historias que han sido completamente abordadas con mucha profundidad, además, por la Junta Rabínica de Torayus, de la organización Torayus, que cuenta además, al hilo de lo que comentábamos al inicio de esta conversación, la organización Torayus cuenta con el respaldo de un número importante de rabinos en Estados Unidos, ¿no? Eso creo que es un dato también a tener en cuenta. Volviendo a la pregunta, sí, consideramos que la identificación de la tierra de Israel o del Estado de Israel, ¿no? Con la Torá es una auténtica tergiversación y de hecho hay contenidos y pasajes de la Biblia en la Torá en la que se dice claramente que ese regreso a la tierra de Israel no ocurrirá en los términos en los que lo plantea el sionismo, con lo cual vemos cómo en sus orígenes y también a día de hoy ha habido una utilización en este terreno, una tergiversación en este terreno por parte del sionismo para tratar de fundamentar su mensaje y de darle cierta estructura. Desde el punto de vista de ustedes, ¿quién estaría legitimado para llevar a cabo ese regreso a la tierra de Israel? Bueno, nosotros, el mensaje de Torayus en este sentido, lo que maneja la Junta Rabínica de Torayus cuando ha abordado estos asuntos, es que, por un lado, si uno es judío religioso, sus valores están encaminados en torno a los mandamientos de la Torá, al contenido que marca la Torá, y que a día de hoy el pueblo judío es un pueblo religioso que no tiene Estado. Hay judíos en Estados Unidos, hay judíos estadounidenses, hay judíos canadienses, hay judíos argentinos, hay judíos españoles, que lo que les une a unos y a otros es una creencia de carácter religioso, que está además estipulada por una serie de mandamientos que se desarrollan a lo largo de los libros. A partir de ahí, todo lo que escapa a esto, son cuestiones que se le pueden llamar como se les quiera llamar, pero no es religión judía, ¿no? O no es lo que el judaísmo encarna y promueve. Cuando a estas situaciones se le añade el mensaje o las campañas políticas del sionismo y de los lobbies que operan a favor del sionismo, porque esto creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El sionismo no es únicamente la figura de un mandatario en el Estado de Israel o la figura de un gobierno o de una serie de partidos políticos en Israel. El sionismo cuenta con estructuras que operan en diferentes sitios y que trabajan incansablemente para difundir ese mensaje y para confundir la religión judía con su agenda política. Pero claro, sin decirlo, ¿no? O sea, sin decir que están utilizando una religión para defender intereses políticos o para defender una agenda de carácter nacionalista. Lo mezclan, lo confunden y eso
daña profundamente la imagen del judaísmo y daña profundamente a quienes mantienen la defensa del derecho a creer en una religión, a ser parte de una religión que, como le decía, no conoce esas fronteras y no funciona en esos términos que plantea el sionismo. Vamos a ver, si todo esto está tan claro, y yo en principio coincido con el análisis que usted está exponiendo, o sea, realmente coincido totalmente en que se tergiversa la lectura de las escrituras, en que se está intentando cambiar de identidad a los judíos de todo el mundo. Coincido totalmente con el análisis que usted hace. Pero si todo esto realmente está tan claro, ¿cómo es que al final el mensaje del sionismo se ha ido imponiendo culturalmente dentro del judaísmo de una manera que en estos momentos es mayoritaria, aunque, como usted muy bien ha dicho, los rabinos ortodoxos, cuando surge el sionismo, efectivamente se distancian de él y lo condenan porque consideran que va a ser un veneno para el judaísmo? ¿Cómo consigue, sin embargo, el sionismo acabar imponiéndose culturalmente de manera hegemónica? Bueno, yo creo que en este terreno es interesante ver un poco las circunstancias históricas que han rodeado al éxito del sionismo, ¿no? Nos remontamos sin lugar a dudas a la propia creación del Estado de Israel, cuando la ONU, Naciones Unidas, reconocen esa petición del sionismo de un Estado propio, ¿no? Claro, es un contexto complicado, son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tengamos en cuenta la difusión de la propaganda de que los judíos refugiados no tenían a dónde ir y que eran ellos, ¿no?, los sionistas, quienes salvarían a los judíos, cuando vemos que la historia pues atestigua precisamente lo contrario, ¿no? El sionismo no ayudó a los judíos europeos, no ayudó en absoluto a los judíos tampoco en Tierra Santa. Y a partir de ahí, bueno, el sionismo busca que su defensa, su materialización del Estado de Israel era una señal que Dios lo aprobaba. Esto hizo pasar por alto o tergiversar, ¿no? En relación a lo que hablábamos antes sobre la Torá, esto hace tergiversar los propios textos judíos para ajustarlos a lo que el sionismo pues consideraba que debía ser, ¿no? Esto es como ellos tergiversan el propio mensaje religioso, ¿no? Claro, también luego hay que tener en cuenta que hubo judíos religiosos no sionistas que se unieron al Estado y al gobierno, bueno, al gobierno de turno, al Estado de Israel, para asegurar que en el nuevo Estado se permitiese la religión. Al final y al cabo, creo que la propia creación del Estado de Israel, su propia existencia, su funcionamiento no deja de ser algo complejo, ¿no? Y bueno, esto lo hemos visto con el paso del tiempo y los errores, trágicos errores, ¿no?, que han existido en este proceso de consolidación de un Estado que utiliza el nombre de la religión judía para tratar de justificarse. Bueno, y luego creo que también es otro punto interesante a tener en cuenta la asimilación que ha habido en América, en Europa, en otros lugares, ¿no? Cuando el proceso del judaísmo, en momentos en los que la propia educación de valores judíos se puede haber visto afectada, y esto, bueno, también puede haber permitido que se fomentara la creencia de que el Estado de Israel era una especie de sustituto del judaísmo, ¿no? O ese permanente interés de mostrar al Estado de Israel como el Estado judío. Y eso es un error, eso ha llevado a la situación actual, aunque bueno, yo también creo que es importante ver que esto, bueno, a día de hoy está cambiando. A día de hoy, hay muchos judíos laicos que, como sabemos, cuestionan el sionismo y evidentemente prefieren o desean una solución justa, igualitaria y radicalmente distinta a la que a día de hoy plantea el gobierno actual del Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu.
Hace unas décadas yo me encontraba dando unas conferencias en una comunidad judía en un país de América del Sur. Y al concluir el acto, se me acercó uno de los miembros de la comunidad y me dice, yo tengo una gran preocupación, y es que yo estoy convencido de que ser judío es la relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y estoy viendo cómo de manera creciente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se está viendo desplazado por el Estado de Israel y el Holocausto. ¿Usted coincidiría con ese juicio? Claro, el problema es la utilización, ¿no? La Sí. utilización de episodios terriblemente dramáticos para el pueblo judío, como fue el Holocausto, algo que no tiene punto de comparación, ni tiene tampoco derecho nadie a su utilización política, ¿no? Y creo que evidentemente el Holocausto marca la historia del pueblo judío. Es muy significativo, creo, en este terreno. A mí hay una cuestión que siempre una imagen, ¿no?, que tengo muchas veces en la cabeza y que creo que es muy significativa de lo que una vez acabado ese momento tan terrible de la historia para el pueblo judío, como la llegada de muchos sobrevivientes, por ejemplo, a lugares como Estados Unidos, sus primeros momentos en ese país, de personas que acababan de pasar una experiencia traumática, es poco, ¿no? Gente que había visto morir a sus familiares, había visto cómo eran asesinados, cómo desaparecían sus familiares a manos del régimen genocida nazi, cómo esas personas deambulaban, buscaban seguir aferrándose a lo que les había unido y a lo que les se continuaría uniendo, ¿no? Que era la religión judía, los valores de la religión judía, para salir de un momento tan terrible, ¿no? Y cómo resurgir como comunidades, a nivel de comunidades en lugares como Estados Unidos o por ejemplo, también en Sudamérica, ¿no? Al hilo de lo que usted comentaba. Entonces creo que sí, creo que el Holocausto marca, evidentemente, un momento terrible en la historia del pueblo judío, pero el mensaje también a día de hoy es que las víctimas del Holocausto no merecen que su nombre sea utilizado para emplearse en determinadas agendas, en determinadas acciones completamente contrarias a los derechos humanos, completamente contrarias a la paz y completamente contrarias a lo que son los valores del pueblo judío. Si le parece, vamos a pasar a otra cuestión. Suele ser muy habitual que los medios satanicen a los palestinos, a veces a los árabes en general, señalándoles como un tipo de gente con la que resulta imposible convivir, en algunos casos como si tuvieran en su ADN incluso el hecho de ser terroristas. Ustedes que son judíos y que además pretenden vivir su judaísmo de acuerdo a las enseñanzas de la Torá, ¿podrían convivir con los árabes incluso en un solo estado? Bueno, de hecho, creemos que, no solo creemos que es posible, sino que eso ocurrió, ¿no? Que hubo una convivencia antes del sionismo, judíos y palestinos vivieron en armonía. No existían esas fronteras, esas barreras y ese tipo de políticas que posteriormente llevaron a todo lo contrario, ¿no? Vemos que muchos árabes han sido condicionados precisamente a odiar a los israelíes por lo que estos les han hecho históricamente. Entonces, es una realidad y efectivamente creemos que hay muchísimos árabes que no se oponen en absoluto a la condición de los judíos a ser judíos, sino de lo que se oponen es a las acciones miserables del Estado de Israel contra ellos, ¿no?
Creemos que también que una vez que los israelíes cambien, si esto es posible, y se conviertan simplemente en judíos, no en una identificación nacional, y vuelvan a compartir un país con personas musulmanas o de otras religiones, pues seguramente, y esto sabemos que no va a ser sencillo, pero seguramente el odio podrá dejar paso a otro tipo de escenario. ¿Hasta qué punto la posición que sostienen ustedes, que sostiene la gente de Torah Jews, es una posición que tiene una representación dentro del pueblo judío? ¿Hasta qué punto esto pues es minúsculo, es reducido, es marginal? Bueno, hay que tener en cuenta que de aproximadamente 15 millones de judíos que hay en el mundo, ¿no? Que es la cifra que se maneja, la cifra más actual que existe. Sí. Se calcula que hay aproximadamente 2 millones que son ortodoxos, y hay una gran mayoría de judíos practicantes de la Torá que siguen oponiéndose por completo al sionismo a día de hoy. Es interesante la propia realidad en este sentido del mundo judío ortodoxo en Estados Unidos, donde hay comunidades muy fuertes, muy numerosas, que son antisionistas, que se declaran antisionistas desde un punto de vista religioso, ¿no? De hecho, creemos que, cuanto más religioso es un judío, es más antisionista, ¿no? Que es la religión judía avanza por un camino bastante diferente o radicalmente opuesto al del sionismo, ¿no? También hay que tener en cuenta que a día de hoy, esto lo decíamos antes, hay muchos judíos laicos, ¿no? Más jóvenes, o gente joven que comparte esta postura del judaísmo religioso en torno a que no debe haber un Estado judío, o por lo menos no un Estado que diga que encarna el judaísmo, ¿no? Esas personas pues, no comparten los textos religiosos, pero sí comparten esa idea de oponerse a la utilización del judaísmo en nombre de un Estado. De este último número, igual sí que es más complicado hacer un cálculo de cuántas personas se tratan, pero sí creemos que por un lado, creemos que es un número significativo, y por otro lado, que va en aumento. Sí, lo creo, vamos, estoy convencido de ello. Seguramente hoy en día es una posición minoritaria, pero no es una posición ni mucho menos insignificante o minúscula, tiene un peso considerable, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que incluso entre los rabinos, esa es la realidad. Vamos a hacer un poco de especulación, vamos a pensar un tanto en el futuro. Suponga usted que ahora mismo los Torah Jews, los judíos de la Torá, de alguna manera pudieran diseñar el presente o el futuro inmediato. ¿Cómo sería ese futuro, ese presente inmediato? ¿Desaparecería la influencia del sionismo? ¿Desaparecería el Estado de Israel? ¿Habría una convivencia con todos los pueblos? ¿Los judíos serían ciudadanos americanos, rusos, españoles, uruguayos, pero de religión judía? ¿Cómo sería ese mundo? Bueno, es un mundo que nos gustaría ver, ¿no? Y es precisamente el mundo que Torah Jews plantea para el futuro del judaísmo. ¿Qué nos gustaría ver? Bueno, pues evidentemente nos gustaría ver un escenario de paz y de democracia en Tierra Santa, ¿no? Ahí creemos que hay un reto claro, un reto muy necesario, que es conseguir que los judíos, pues se den cuenta de que, y por eso también el mensaje y las campañas de Torah Jews, ¿no? Que los judíos se den cuenta de que el sionismo pues no ha llevado a ninguna parte. Creemos que eso está claro a día de hoy. No ha llevado a ninguna parte el sionismo, solo ha conducido a luchas interminables, a escenarios de violencia horrorosa, y esto no ha ayudado en nada al judaísmo, pero en absolutamente nada. Ha dañado la imagen del judaísmo. De hecho, cuando el Estado de Israel o sus gobernantes no suelen jugar con las palabras y suelen decir que, por un lado, hablan del Estado judío y también hablan de la protección, ¿no?, de ese Estado judío hacia sus ciudadanos. Y cuando los hechos
evidencian que es todo lo contrario, ¿no? Que el Estado de Israel no ha supuesto en ningún momento la seguridad para los judíos. El Estado de Israel, con sus campañas, lo que hace es poner en peligro a los judíos. Pone en peligro a los judíos. Están en Tierra Santa y ponen en peligro a los judíos en todo el mundo porque se confunde el judaísmo con el sionismo y eso pone en peligro a los judíos. Bueno, y también creo que por otro lado, en relación a lo que de hecho estamos viviendo estos días en el escenario de Oriente Medio, por un lado la necesidad, ¿no?, de la paz por ambas partes, de llegar a un escenario de renuncia de la violencia y que se pueda, bueno, trabajar por una ciudadanía pacífica, ¿no? Junto a los judíos. O sea, que creemos que esto es importante, ¿no? Que judíos y árabes son primos y que han convivido pacíficamente, que han demostrado que la convivencia pacífica es posible. Judíos y árabes conviven pacíficamente en muchos lugares del mundo, en escenarios multiculturales, conviven, no hay absolutamente ningún problema. Los problemas surgen cuando entran determinadas posiciones, determinados marcos, como son los que plantea el sionismo. Ahí es cuando surgen algo más que enemistades, ¿no? Ahí es cuando surge el odio, cuando surge la confrontación. Y bueno, un poco el escenario que Torah Yudus plantea con sus mensajes, con sus campañas, no solamente es un mensaje en términos negativos, en términos contrarios, en términos de decir que el judaísmo no es sionismo, que también, evidentemente, uno de los mensajes centrales de esta organización es destacar que el judaísmo no es sionismo, pero también el mensaje de que el judaísmo es algo que no tiene nada que ver con eso y que sí es una religión abierta, que no es un proyecto étnico, no es un proyecto nacionalista, no es absolutamente nada que se mueva en esos términos. Lo que busca es vivir en paz, en el caso de Tierra Santa, vivir en paz con los hermanos árabes, y lo que busca es que se deje de utilizar su nombre para otras cosas. En estos últimos meses de muchísimo sufrimiento, Torah Yudus, en varios de sus mensajes en redes sociales, acababa con un no en nuestro nombre, ¿no? Y creo que eso es un concepto que a día de hoy es completamente necesario, tanto dentro del mundo judío como hacia afuera, ¿no? Es importante dentro del mundo judío que se escuchen voces que reivindican ese no en nuestro nombre, no en el nombre del pueblo judío, no en el nombre del pueblo judío a lo que está haciendo el Estado de Israel, que no se confundan las cosas, y también hacia afuera, ¿no? Hacia las personas no judías, para que conozcan que esta visión del judaísmo existe y que todo no gira en torno a las campañas del Estado de Israel y de sus lobbies en diferentes lugares del mundo. Que hay otro judaísmo, que hay un judaísmo que se basa en los valores de la Torá y que ese judaísmo no tiene absolutamente nada que ver con el Estado de Israel. Alguien que nos estuviera escuchando ahora y que quisiera colaborar de alguna manera con Torah Yudus o conseguir más información adicional acerca de Torah Yudus, ¿qué tendría que hacer? Bueno, hay varios medios. Torah Yudus es una organización que tiene a día de hoy una marcada presencia en redes sociales. Como le decía, bueno, la sede física de Torah Yudus está en Nueva York. Esta organización está en Brooklyn, se fundó hace más de 20 años. A día de hoy, aprovechando los medios que existen, realiza campañas muy activas en redes sociales. Inicialmente estas campañas eran únicamente en inglés. A día de hoy se están diversificando y están llegando en distintos idiomas. Uno de ellos el español, por eso mi presencia hoy aquí como colaborador de esta organización. Y quienes quieran colaborar o conocer el mensaje, por ejemplo, pueden acercarse vía internet a torahyudus.org, donde encontrarán
información en inglés, y luego también seguir a esta organización en redes sociales, como por ejemplo en X, donde, bueno, está disponible tanto en inglés como Torah News, como por ejemplo en español a través de la cuenta Torah You Spanish, de esa forma escrito Torah You Spanish, para que puedan a través de esta cuenta también conocer los mensajes que se están haciendo, las campañas permanentes que existen de difusión, y bueno, conozcan estos mensajes, puedan ser testigos de cómo hay un judaísmo que está vivo, que continúa existiendo y que le quiere decir al mundo que hay otra forma de entender estos mensajes y que hay otra manera de vivir el judaísmo que no tiene absolutamente nada que ver con el sionismo. Pues me parece que ha quedado expresado con total claridad, don Danilo, me parece que así ha sido. Estas entrevistas, cuando se realizaban en el pasado en un estudio de radio y cara a cara, vis a vis, concluían con que, como muestra de gratitud por la paciencia y por la gentileza que había tenido la persona entrevistada en someterse a la batería de preguntas, pues concluían con que yo le regalaba uno de mis libros dedicado. Siempre le decía que no estaba obligado a leerlo, pero era un pequeñísimo detalle de gratitud por la manera en que nos había atendido y había sido, pues, muy amable con nosotros. Esto no es posible, por supuesto, en el ciberespacio, y entonces yo me tengo que conformar con dejar a gente como usted, que ha sido tan gentil y tan amable con nosotros, respondiendo a las preguntas que le hemos planteado, pues me tengo que conformar con dejarle una canción, con dejarle una melodía, con dejarle una pieza musical. Como estamos muy cerquita del inicio del Shabbat, yo le voy a dejar una versión del Lejá Dodi, que es esa canción precisamente para recibir el Shabbat y que recoge uno de los elementos absolutamente esenciales dentro de ese judaísmo que la verdad es que nada tiene que ver con el sionismo. El sionismo es una lectura herética de algunos y tergiversada de algunos aspectos que aparecen en las escrituras. Pero le agradezco mucho el tiempo que ha estado con nosotros y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento en el futuro. Shalom y Leitraot. Shalom. Y con estos compases alegres del Lejá Dodi, un canto tradicional judío para recibir el Shabbat, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido muchísimo y que además incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Precisamente por ello, los emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.